Bueno, hola, buenas tardes a todos los presentes aquí en la sede del colegio, así como los que estáis siguiéndonos por streaming. Es un honor presentar a Manuel Illueca Muñoz, presidente del Instituto de Crédito Oficial, quien hoy nos acompaña para ofrecernos una visión completa sobre las líneas de los avales ICO como una alternativa de financiación para las empresas afectadas por la DANA. ¿Cuánta sigla? En este contexto, es crucial analizar cómo estas herramientas pueden ayudar a las empresas a superar los efectos devastadores que esta situación ha generado. El Instituto de Crédito Oficial ha desempeñado un papel importante en anteriores momentos de dificultad económica, como la pandemia, al ofrecer apoyo financiero en situaciones excepcionales como esta. Ahora, ante el impacto de la DANA en nuestra región, las líneas de avales se convierten en una pieza clave para reactivar el tejido empresarial, especialmente entre las pymes y los autónomos, sectores que han sufrido gravemente las consecuencias de esta catástrofe. Manuel Illueca no necesita mucha presentación entre quienes estamos aquí. Además de liderar el ICO, su trayectoria incluye una sólida experiencia como profesor universitario e investigador en economía. Su capacidad para comprender las necesidades del tejido empresarial y traducirlas en medidas prácticas lo convierte en una figura destacada en la gestión de políticas económicas orientadas al desarrollo y la recuperación. En esta conferencia tendremos la oportunidad de conocer las características técnicas de las líneas de avales del ICO. Sabemos que tras una catástrofe como esta, la financiación adecuada es uno de los pilares para garantizar la recuperación, pero también para fomentar la resiliencia ante futuros retos. Estoy seguro de que Manuel Illueca nos ofrecerá una perspectiva clara y útil de estas medidas. Quiero destacar que esta sesión forma parte de los esfuerzos continuos del Colegio de Economistas de Valencia para acercar información relevante a sus colegiados y promover el debate sobre las soluciones necesarias en momentos críticos. Esta conferencia no solo busca aportar claridad sobre las herramientas disponibles, sino también generar un espacio de reflexión conjunta entre los profesionales de nuestro sector. Además, me gustaría subrayar la importancia de que este tipo de encuentros se conviertan en puntos de conexión entre las instituciones y las personas que trabajamos en el día a día para fortalecer nuestra economía. Antes de darle paso, deciros que durante la conferencia permanecerá todos los micros cerrados y podéis ir subiendo las preguntas que tengáis interés en formular a través del chat y a la conclusión de su conferencia se las trasladaremos para que las pueda responder. Y sin más, pues os invito a prestar atención a la conferencia, será de gran interés y os dejo con Manuel Illueca. Muchísimas gracias al Colegio de Economistas por esta invitación a participar hoy en esta sesión que creo realmente que es oportuna y muy relevante. La verdad es que para mí es un placer estar entre compañeros y en un momento tan dramático como este, donde todos tenemos que arrimar el hombro y desde luego estoy seguro que la profesión va a hacerlo también, porque la gente realmente nos necesita, las empresas nos necesitan. Necesitan asesoramiento, necesitan llegar a los préstamos. Y no se me ocurre mejor colectivo que este para explicar exactamente cuáles son las líneas ni mejores profesionales que vosotros para comunicar esto a las empresas. Esta financiación del ICO pues, siempre está sometida a muchísima controversia. Es que ya estamos muy endeudados, es que ya venimos del COVID, es que ya otra vez más dinero, otra vez más deuda. Lo que queremos son ayudas. Sí, son reivindicaciones legítimas. Vamos a intentar aclarar conceptos, vamos a intentar explicar el porqué de estas líneas, cómo han sido diseñadas, qué objetivos se persiguen para que podáis explicarlo bien a los clientes. No únicamente cuestiones técnicas, que por supuesto vamos a verlas todas y que además os animo si se me escapa cualquier cosa, que por supuesto en las preguntas acabemos de aclararlo, pero sobre todo un poco el concepto, la razón de ser y el enfoque que vamos a seguir. Por desgracia, a lo largo de estos años, en el ejercicio público, primero en el IUF y ahora en el ICO, he tenido que enfrentarme a distintas catástrofes. Tuvimos la Vega Baja, la Dana de la Vega Baja en tiempos, tuvimos luego el COVID, la invasión de Ucrania, que también tuvo efectos catastróficos en algunos sectores, se me ocurre la cerámica y otros. Y ahora, esta Dana, ¿no? También el Reino de España ha padecido otras circunstancias horribles como esta, por ejemplo, la del volcán, que también supuso para la Administración un reto importante, en aquel caso con apoyo a través de la Compañía Española de Reafianzamiento, también con avales públicos, en este caso directamente con avales ICO. Pero aunque son ya distintas las catástrofes que hemos tenido que atender en el ámbito de nuestras responsabilidades, tengo que decir que esta es diferente, porque quizá todas sean diferentes. Con el COVID teníamos claro que había que afrontar un problema de liquidez. Las compañías tenían cubiertos los costes salariales a través del mecanismo de los ERTES y no teníamos la destrucción de capital físico que estamos viendo hoy. Por tanto, en aquel momento parecía bastante claro lo que había que hacer. Había que aportar circulante, financiación de circulante, para poder atender los vencimientos
de las deudas, puesto que el nivel de actividad iba a disminuir dramáticamente. Y esto es básicamente lo que se hizo. Por ejemplo, en la provincia de Valencia, puedo deciros que los avales públicos que en las líneas COVID se formalizaron por el Instituto de Crédito Oficial ascendieron a 4.500 millones de euros. En liquidez, hay un poquito más de inversión, en torno a unos 800 millones más en inversión. Es decir, que la demanda estaba centrada ahí. Es verdad que había algunas compañías que tenían costes fijos elevados, con un apalancamiento operativo alto, que, bueno, pues al caer la actividad, pues sufrieron pérdidas importantes. Las pérdidas supusieron un deterioro patrimonial importante y, por tanto, hubo que reponer con instrumentos específicos. Pues yo recuerdo perfectamente en el instituto cómo teníamos instrumentos de cuasi capital para inyectar, digamos, aumentar fondos propios en las compañías. El Estado montó el fondo de la SEPI, nosotros tuvimos Fininval, el, el, también estuvo la iniciativa de Fonrec, gestionada por Cofides para compañías más pequeñas. Hubo distintos instrumentos porque había compañías que en especial dificultad, no en crisis, pero sí en especial dificultad, dañadas especialmente por el COVID. Pero digamos que estas fueron actuaciones quirúrgicas muy concretas, muy específicas, pero el grueso de las operaciones, el 1.200.000 préstamos del ICO durante el COVID, los 140.000 millones de financiación que pudieron las entidades financieras otorgar gracias a los avales públicos tenían por objeto fundamental la provisión de liquidez. Ahora, por desgracia, vemos otra cosa. Ahora lo que tenemos delante es la destrucción de buena parte del capital físico de las empresas. Una destrucción del capital físico que tiene unas consecuencias indudables en el patrimonio neto de las compañías, unas consecuencias indudables en la riqueza de empresas y familias. No ya es simplemente la destrucción, sino que además nos encontramos con un desequilibrio patrimonial importante, puesto que esas pérdidas al materializarse en el balance, pues lógicamente van a generar una situación de desequilibrio en muchos casos. Y por tanto tenemos que velar no únicamente por la provisión de liquidez, que indudablemente es imprescindible para poder reconstruir, porque este debería ser uno de los principales takeaways de hoy. No hay reconstrucción sin liquidez. Precisamos mecanismos de liquidez para que haya reconstrucción. Por tanto, un aspecto que es absolutamente fundamental es entender que no únicamente necesitamos la liquidez, que la liquidez es muy importante en este contexto, sino que además necesitamos un mecanismo que aumente el capital de las compañías, que permita reponer capital. Y el mecanismo es claro, el Gobierno de España lo tiene muy claro, el Instituto de Crédito Oficial lo tiene muy claro, el mecanismo lógicamente es la ayuda pública. Es la ayuda la que va a permitir la liquidez, es la ayuda la que va a permitir la reposición de los fondos propios. Pero el problema con las ayudas es obvio, es claro. Y es que las ayudas llevan un proceso de verificación importante, llevan una tramitación administrativa seria, porque la verificación tiene que ser absoluta. Estamos en un Estado de Derecho, los fondos públicos deben gestionarse bien, debe quedar bien claro que se entregan a las personas que lo necesitan y, por tanto, se precisa de unos controles que llevan un tiempo. Y no porque la administración sea ineficiente, ineficaz. Y esto es una cosa que tenemos que subrayar. No culpemos a la administración porque la administración tenga que tomarse su tiempo en resolver las ayudas. Porque cuando pase esta situación, cuando las calles estén limpias y todo vuelva a su normalidad, querremos estar seguros de que quienes gestionaban las ayudas lo hicieron bien y de que realmente quienes disfrutaron de ellas eran quienes tenían que hacerlo. Y eso requiere de un trabajo serio por parte de los funcionarios y por parte de las administraciones. Ya sé que es característico en las catástrofes decir que la ley de contratos del sector público es un desastre, es que decir que la ley de subvenciones es lo peor. Pero al final, estos son los controles que nos hemos dado para tener un rigor en la gestión y, por tanto, estos los tenemos que respetar. De lo que se trata aquí no es tanto de forzar la rapidez en estos procesos como en disociar el proceso administrativo de análisis, de evaluación, de resolución de las ayudas del proceso financiero de entrega del efectivo. Y es ahí donde interviene el Instituto de Crédito Oficial. Es ahí donde parte el esquema de avales y garantías que ha sido diseñado en esta ocasión. Un esquema que es novedoso. Es la primera vez que vamos a actuar de esta manera
en tres tramos que ahora voy a comentar, pero sí que quiero empezar destacando esto. La idea fundamental del programa es disociar el procedimiento administrativo y la entrega de efectivo. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto lo tenemos que hacer con un esquema de anticipos. Es decir, tenemos que hacer llegar el dinero a las empresas y tenemos que cuantificar debidamente el dinero que necesitamos. Antes he comentado, fueron más de 5.000 millones lo que se dieron en la provincia de Valencia durante el COVID. En este caso, el gobierno aprueba un programa de avales por 5.000 millones. Pero atención, porque no son 5.000 millones para toda la provincia, sino atendiendo al decreto 6/2024 únicamente a las zonas afectadas. Es decir, a quienes residen en uno de los municipios afectados o quienes trabajan en uno de los municipios afectados y que in itinere sufrieron daños en vehículos, elementos de transporte, etcétera. Y también a empresas que no trabajando en una zona afectada ni residiendo en una zona afectada, tuvieran algún transporte en el camino por la zona y se vieran afectados también. Entonces, estos tres casos cubre, digamos, el decreto de ayudas. Claro, si tenemos que pensar, si pensamos que en estas zonas residen del entorno de 1 millón de personas, pues claro, tenemos que todos concluir que el potencial del programa de ayudas tiene que ser importante, porque hay una destrucción muy importante. Y el gobierno plantea, por tanto, un esquema de avales de 5.000 millones con un porcentaje avalado del 80% sobre el nominal, lo cual significa que podemos movilizar 6.250 millones de euros. Puesto que son alrededor de 1 millón de personas las que residen en estos municipios. Y habida cuenta de que la renta per cápita gira en torno a 24.000, 24.500 euros en la provincia de Valencia, estamos hablando de un PIB en las zonas afectadas del entorno de 25.000 millones. Los 6.250 millones que el Instituto de Crédito Oficial va a canalizar a través de las entidades financieras representan ni más ni menos que el 25% del PIB de las zonas afectadas. Esto es un importe nunca visto. En el COVID, las ayudas llegaron al 8,5% del PIB de la provincia. Y esto se ha hecho así porque se ha considerado que realmente la destrucción del capital físico es muy importante y que necesitamos reponer. Por tanto, primera cuestión fundamental, hemos dimensionado esto de esta manera, un 25% del PIB. Claro, cuando uno quiere hacer llegar a las empresas el 25% del PIB de las zonas afectadas, uno tiene que plantearse cómo, porque desde luego no va a ser con una ventanita en el ICO en Madrid como van a llegar, como el 25% del PIB va a llegar a las empresas. No va a ser con ventanas abiertas en la administración o con oficinas de nueva creación. Tiene que ser a través de las entidades financieras, que son las que están operando activamente en el territorio. Tienen que ser nuestros partners los que lo hagan. Tienen que ser ellos, con el esquema habitual que utilizamos, apalancándonos en sus procesos de análisis del riesgo. Y de ahí el esquema de avales con el 80% de garantías aportado por el Estado y el 20% por las entidades, porque de esta manera ellas tienen incentivos también a mirar las operaciones y a ver en qué medida estos préstamos van a recuperarse o no van a recuperarse. Y por tanto, ellos también contribuir a la selección de las compañías que tenemos que ayudar, porque evidentemente ayudar a compañías que no se van a poder recuperar, pues tampoco parece desde luego el modo más adecuado de proceder. Evidentemente siempre hay errores cuando uno tiene que actuar en una situación así. Son inevitables, pero hay que intentar minimizarlos y desde luego no hay que tener miedo a tenerlos, porque al final está en juego nuestro tejido productivo. Por tanto, el planteamiento es este, es un planteamiento de utilizar las entidades financieras. Claro, si utilizas las entidades financieras y son ellas las que van a poner el capital y tú vas a poner las garantías, aquí emerge un primer problema que tenemos todos que tener en cuenta, y es el coste. ¿A qué coste va a llegar la financiación? Claro, aquí pensad que en el momento en el que se produce la pandemia, compañías que habitualmente tienen un rating B, son compañías con una pérdida esperada pues, del orden de entre el 4 o 5%, de repente pasan a ser compañías con un rating triple C, con pérdidas esperadas superiores al 11%, porque realmente han perdido los clientes. Se ha perdido el tejido productivo que hay alrededor, se han perdido proveedores, se ha perdido actividad económica. E inmediatamente los bancos tienen que actualizar
el rating. Y esto implica un incremento de costes de financiación tremendo. Por tanto, necesariamente el Estado tiene que intervenir, porque de lo contrario, los costes son tan altos que las empresas no pueden pedir prestado y muchas de ellas se quedan en el camino. Con esta intervención, dando un aval del 80%, lo que conseguimos es reducir la pérdida esperada de la operación al bajar dramáticamente lo que en banca se conoce como loss given default, ¿no? En caso de que haya un default, pues el banco va a tener menos pérdidas porque el Estado asume ni más ni menos que 4/5 de las mismas. Y además el Estado hace en esta ocasión precisamente para reducir el coste algo que no hizo con el COVID. También una novedad en un esquema de estas características porque esta provincia ahora lo necesita, que es poner el aval a un tipo de interés cero. Con el COVID no era cero tipo de interés. Solo en un caso hemos tenido un aval a tipo de interés cero, que es en los avales de vivienda destinada a alquiler asequible, un problema capital para la economía española. Pues esa es la importancia que le da el gobierno a este problema. El aval al 0% porque entendemos que esta es una situación dramática y tenemos que atenderla de esta manera. Con este aval al 0% y con esta reducción de la pérdida esperada, es mucho más fácil que el banco proporcione financiación a precios más asequibles. Pero para que esto sea posible, operamos con una segunda palanca, un segundo procedimiento, que es fomentar la competencia entre las entidades. Algunas me decían, oye, es que, oiga, nosotros querríamos mantener cuotas en la zona. Reparta usted cuotas en este programa de 5.000 millones de avales, en función de lo que tenemos unos y otros. El ICO se negó, porque lo que el ICO quiere aquí es competencia, ¿no? Competition works, que decimos, competencia funciona. Y necesitamos un mecanismo de competencia para que al final los costes sean más bajos y podamos llegar a las empresas y a las familias a un tipo de interés mejor. ¿Y cuál ha sido el resultado de este mecanismo de competencia? Pues que para las familias, una entidad financiera salió diciendo que iba a cobrar un tipo de interés igual al 0% en los 3 primeros meses y al 2,5% en los meses siguientes de un préstamo de anticipo de ayudas de 5 años. A partir de ahí, el resto de entidades financieras temerosas de tener, digamos, un problema reputacional por ver a un rival en esos precios tan competitivos, hicieron exactamente lo mismo. Por tanto, funcionó el mecanismo de competencia y esto nos permite tener unos costes que son muy competitivos. Pensémoslo. Imagínense que aquí queremos anticipar ayudas por 100.000 euros y que al final, como todos esperamos, las ayudas se paguen no más allá de 6 meses. Tendríamos los 3 primeros meses al 0% y los 3 siguientes a un TAE anual del 2,5%, es decir, en torno a un 0,8%. Es decir, que por una ayuda de 100.000 euros estaríamos pagando 800 euros. Y yo aquí me pregunto, ¿de verdad le vamos a decir al cliente que lo que le interesa es no pagar 800 euros y no tener la ayuda mañana? ¿O de verdad lo que le vamos a decir al cliente es, por favor, coge la financiación, eh, ingresa el dinero en cuenta corriente e inicia tu actividad otra vez, vuelve a tener tu casa en condiciones, vuelve a trabajar, vuelve a tener esperanza? ¿No es eso lo que como profesionales tenemos que decir? ¿Le diríamos otra cosa a nuestros familiares si estuvieran en esta situación? Pues yo creo que no. Por tanto, en mi modesta opinión, lo que corresponde es dejarle bien claro a la gente que la liquidez ahora lo único que va a hacer, porque no es la liquidez únicamente de una empresa concreta, es la de todas las compañías que están operando entre sí. Lo que va a hacer disponer de la liquidez hoy va a ser volver a inaugurar los flujos económicos de intercambio de bienes y servicios. Y esto va a reactivar la economía. Por lo tanto, sinceramente, creo que este mecanismo es muy importante. Y esto es la primera reflexión que yo quería hacer. Va a ser un coste muy bajo. Vamos a utilizar las entidades financieras. ¿Qué entidades financieras son? Pues las tenemos prácticamente todas. Ya el mismo viernes pues tuve la satisfacción no solamente de observar cómo BBVA, CaixaBank, Santander y Sabadell se adherían al convenio del ICO, sino también Caixa Popular y el Banco Cooperativo Español. Una caja pequeñita
especialmente afectada por esta situación. Hoy Rosendo, como comentaba Rosendo Ortiz esta mañana, que está poniendo tipos de interés al 0%, no los 3 primeros meses, sino en el resto. Porque claro, aquí hay una cosa muy importante. Las cajas, los bancos, también saben lo que están jugando aquí. Están jugando también la clientela y se están jugando su futuro. Tanto, aquí ya es una cuestión de todos. Y quiero decir que a lo largo de estos 17 días en los que hemos trabajado para tener esta iniciativa, el comportamiento de las entidades financieras ha sido extraordinario, ha sido modélico. Hemos trabajado mañana, tarde y noche para que una cosa que habitualmente tarda 3 meses en salir, saliera en 17 días. Y muchos me decían, oiga, fíjese ustedes con los conflictos que tienen ustedes con las entidades financieras, con el impuesto, etcétera. Esto me lo decían. Pues mirad, nadie en ningún momento a lo largo de estas negociaciones sacó este tema a relucir. Tema de discrepancias, digamos, que son totalmente legítimas. Pero todo el mundo tuvo claro que los intereses económicos de España, que están detrás de cada pueblo, detrás de cada barrio, detrás de cada calle, esos intereses estaban por encima de los intereses particulares y que convenía apartar todo aquello que nos separaba y apostar por aquello que nos unía. Por lo tanto, insisto, es de destacar y de agradecer el comportamiento de las entidades, y más cuando vemos los tipos de interés en los que están funcionando para especialmente hogares y familias. Bueno, pues con este planteamiento fuimos más allá en el diseño de una herramienta que permitiera disociar el proceso administrativo y el anticipo del dinero. El planteamiento es bien sencillo. La idea es, bueno, tenemos que hacerlo fácil. Hacerlo fácil es ir con una declaración responsable, donde el cliente dice exactamente que reside en la zona y el banco chequea que efectivamente o bien está empadronado, o bien tiene facturas de recibo del agua o de la luz que acrediten que efectivamente vive en una zona afectada, o la escritura de propiedad, o el contrato de alquiler. De distintas maneras el banco lo tiene que acreditar. El ICO las acepta todas sin revocar el aval. Consideramos que su conducta es adecuada, no negligente, si se comprueba de esta manera. Y lo que le pedimos al cliente es aparecer por el banco con la solicitud de indemnización al consorcio de compensación de seguros. La solicitud, donde aparece pues un código, donde aparece el concepto por el cual se está pidiendo el dinero. Y el banco, claro, cuando tú apareces con la solicitud de indemnización, lo que va a hacer es chequear que tienes una póliza de seguros al corriente de pago, porque de lo contrario el consorcio de compensación no va a pagar, y va a chequear que el importe de anticipo que estás pidiendo es inferior o igual al capital asegurado. Y con este requisito tan sencillo puede anticipar el 100% de la solicitud al consorcio. El 100%. Con las ayudas, 3/4 de lo mismo. Con las ayudas, uno acude al banco con la solicitud de ayuda. La solicitud de ayuda en cualquier régimen, digamos, o bien telemático, presentación a través del PROP, etc., ¿no? Y apareces con la solicitud de ayuda. El banco lo que hará es chequear que el importe que solicitas de anticipo está recogido en la convocatoria de ayudas. Es decir, que tú, por tu condición de afectado, en base a esa ayuda, podrías percibir lo que estás pidiendo de anticipo. Y si el banco chequea esto, su conducta es para nosotros correcta, por mucho que luego el cliente no reciba lo que pide. Que el banco habrá hecho su trabajo y nosotros no revocaremos el aval. Es decir, nuestro aval cubre el supuesto en el cual el cliente solicita un anticipo que acaba siendo superior a la ayuda recibida o superior a la indemnización recibida. Esto lo contempla nuestro aval. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, el banco lo que va a hacer es lo siguiente. Lo que va a hacer es, bueno, usted cliente me cedió el derecho de cobro de la ayuda y me cedió el derecho de cobro derivado de la indemnización. Yo ignoré la cuenta corriente donde se va a hacer ese ingreso, y resulta que cuando yo he cobrado, pues tengo menos dinero del que yo le presté a usted. Como el gobierno ha planteado un préstamo a 5 años, lo que se hace inmediatamente a continuación es prestamizar la diferencia. Es decir, el banco me anticipa 100 y yo cobro solo 80 del consorcio, hay 20 de diferencia que la prestamizamos desde el momento en el que se recibe el pago hasta el final del préstamo a 5 años. Y se prestamiza
por cuotas constantes mensuales. ¿A qué tipo de interés? Pues al del contrato. Y si están saliendo al 2,5, pues al 2,5. Es decir, que si por una de aquellas acabas cobrando menos del anticipo que has solicitado, lo que tienes es un préstamo al consumo en unas condiciones imbatibles. Préstamo al consumo que en lugar de ser el 10%, es al 2,5%, que es exactamente lo que necesitan las personas que ahora han visto perder sus enseres, sus muebles, etc. Eso sí, acotado en el caso de las familias, también de las empresas, al importe máximo de la ayuda y al capital asegurado en la póliza. Este es básicamente el principio esencial. Es sencillo, pero cumple el objetivo, que es disociar lo que es la concesión de la ayuda con la obtención del dinero. Quitamos presión a los gestores públicos, que pueden perfectamente hacer su trabajo porque el cliente ya tiene el dinero. Y si por una de aquellas tiene más dinero del que se le da, pues la administración le va a reclamar que lo devuelva, pero lo va a hacer. La administración del banco va a reclamar que lo devuelva, pero lo va a hacer en un plazo muy cómodo, casi de 5 años, en importes que van a ser muy pequeños y que no van a suponer ningún problema para el cliente. Este es el procedimiento. Un procedimiento que, insisto, es novedoso, que es, yo creo que muy bueno para los clientes y también es bueno para las entidades financieras, porque las entidades financieras al final lo que tienen es un crédito sobrecolateralizado. Tiene el 80% de garantía del Estado y además van a pignorar la cuenta en la que va a efectuarse el pago de la indemnización y de la ayuda, digamos, solicitada. Por tanto, esta modalidad, que es extensible a empresas y familias, yo creo que queda suficientemente clara, al menos en lo esencial, con esto que acabo de contar. Si bien con las empresas hay un aspecto que complica un poco el tema, que, claro, las empresas, puesto que están recibiendo un préstamo avalado por el Estado al 0%, sin que el Estado aplique una comisión, pues entra en un supuesto de ayuda de Estado. Pues bien, en ese caso, hemos utilizado el régimen de exención por categorías que se aplica en el caso de catástrofes naturales, para liberar a la empresa del consumo de minimis, siempre y cuando las ayudas estén directamente vinculadas a la catástrofe y, por supuesto, siempre en el consorcio, porque son compensaciones precisamente por la destrucción del capital físico. Por tanto, iríamos al reglamento de exención por categorías. El reglamento de exención por categorías nos complica un poquito la vida, ¿eh? Nos complica un poquito la vida. ¿Por qué? Pues porque el modo de cálculo de las ayudas remite a la estimación de primas refugio. Es decir, tú calculas la ayuda comparando el 0% que cobra el Estado con lo que debería cobrarle a la empresa. Y lo que debería cobrar la empresa depende del riesgo. Entonces, ¿qué ha hecho el ICO? El ICO no puede, yo no puedo estar mirando de los miles y miles de préstamos que esperamos tener aquí, yo no puedo estar mirando el riesgo de todos ellos. Entonces, le hemos pedido al banco que proporcione la probabilidad de default del cliente. Con la probabilidad de default del cliente, mediante unas tablas publicadas en la literatura académica sobre el tema, hacemos una equivalencia con los ratings internos. Y con los ratings internos hacemos la equivalencia que la comisión te establece para el cálculo de las primas refugio. De esa manera, estimamos la ayuda y esa ayuda es la que debe comunicarse a la Base Nacional de Subvenciones. Para lo cual, las entidades financieras ya tienen un simulador elaborado por el Instituto de Crédito Oficial que van a poder utilizar en este caso y que se comunicaría al cliente. Pero claro, más allá de este problema con las ayudas, que yo creo que queda bien resuelto así, aquí subyace un problema fundamental para las empresas y es el infraseguro. Hay muchas que no tienen seguro y muchas que lo que tienen es unas pólizas que cubren muy poquito. Y en muchos casos, aunque cubran, resulta que los activos que están cubiertos están prácticamente amortizados. Y cuando uno va a pedir la compensación del consorcio, pues al final recibe un importe pequeño. El otro día el director general del seguro, que a la sazón es presidente del consorcio de compensación, me comentaba que están estimando un pago por vehículo en orden de unos 5.000, 5.500 euros. Claro, con 5.000 y 5.500 euros, pues no te vas a comprar un coche nuevo, evidentemente. Pero eso es lo que vale el coche que se te ha estropeado en media. Y este es un gran problema que teníamos desde el ICO que intentar resolver.
Y es cómo llegar donde las ayudas no llegan, cómo llegar donde la compensación no llega, pues con un sistema de financiación complementario. Es decir, si el gobierno complementa el pago del consorcio con ayudas, el ICO te las descuenta. Tú tienes el dinero y te compras el coche. Si no hay implementadas ayudas suficientes para completar el precio de compra, el ICO te da el préstamo que necesitas y aplica el mismo porcentaje de aval que antes comentaba, el 80%, a 0%. Y lo hace en inversión a un plazo de 7 años, 10 años para el sector agrícola, 5 años para circulante, hasta 12,5 millones de euros, que yo creo que son ampliamente suficientes para el tipo de empresas a los cuales nos vamos a enfrentar. De nuevo, aquí tenemos otro problema con las ayudas de Estado. Aquí ya no podemos ir al reglamento de exención por categorías por catástrofes, puesto que no estamos pidiendo que se nos reponga el activo, que es lo que haría el consorcio, sino que estamos queriendo comprar un activo nuevo, más productivo, con mejores características, que hace la compañía más competitiva, que refuerza la idea de reconstrucción después del desastre. Y esto lo hacemos, bueno, pues de nuevo, buscando los regímenes de ayudas de Estado disponibles. Y acudimos al al reglamento de exención por categorías, en este caso, de inversión para pyme y microempresa. El reglamento de exención por categorías de inversión para pyme nos permite hasta un 10% de la inversión. Esto es ampliamente suficiente para cubrir estos préstamos entre 5 y 7 años, con el descuento pactado. No hablemos ya de las microempresas, que ahí el porcentaje de ayuda puede elevarse al 20% del total. Pero es importante decirle al cliente que cuando acudes al banco a pedir esto, el banco en estos casos te va a dar obligatoriamente por el gobierno una carencia de 12 meses que puedes ampliar 12 meses más y que está pensada precisamente para que una vez te damos la financiación, tú compres la máquina, compres el coche, el que te interese tranquilamente, mirando ofertas, etcétera, y que posteriormente, al cabo de un tiempo, pues nos des la factura, porque cuando venga la comisión a revisar cómo hemos empleado el mecanismo, cómo hemos aplicado el mecanismo, necesitaremos comparar la ayuda con el importe de la factura. Entonces, la factura de inversión es importante que la demos. El ICO no va a pedir justificantes para el circulante, como ya hacemos tras una negociación con la comisión en el caso de nuestra línea ICO Verde, que como sabéis es una línea que está muy centrada en inversión, pero admite un 50% de circulante. Y ahí la comisión entendió que no podíamos acreditar con facturas el circulante, que no tenía sentido, y esa misma filosofía hemos aplicado nosotros en este aval. No obligaremos a presentar facturas para acreditar el circulante. Sí, lo haremos para la inversión. Un circulante con el que va a poderse, por supuesto, pagar vencimientos de deuda que vayan surgiendo, como ya sucedía en COVID. Y ahí sí que entendemos que esta ayuda realmente va a ser muy importante. Muchos me dicen, oiga, pero claro, si usted lo que está haciendo es anticipar ayudas, oiga, pues no tiene razón el gobierno al decir que al sumar el esquema de avales con el esquema de ayudas. En realidad, oiga, es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Primero, no es lo mismo porque usted puede anticipar los avales a un tipo de interés que no es de mercado. Y solamente el anticipo ya comporta una ayuda. Y segundo y fundamental, hay que entender una cosa. Y es que si efectivamente los anticipos se producen a 6 meses, en cuanto se haya producido el anticipo, el ICO libera el aval. Y el Consejo de Ministros no me ha dicho que deje de utilizar los avales. Yo sigo teniendo un límite de 5.000 millones. Y por tanto, en cuanto ese aval se libere, lo podré aplicar la modalidad C para crecimiento, actividad productiva, para nuevo circulante, etc. Por tanto, lo normal será que el esquema, los 5.000 millones de avales sean complementarios a las ayudas una vez se haya producido el esquema de anticipos. Porque tenemos la posibilidad de prestar hasta diciembre de 2025. Es muy importante esto tenerlo en cuenta. Por lo tanto, bueno, yo creo que he dado un repaso, yo creo que significativo a las características fundamentales de la línea. Paco, yo creo que no
voy a parar aquí y creo que ahora con las preguntas seguramente podré aclarar más cosas. Muchas gracias. Hay una pregunta ya en el chat, te la transmito. ¿Qué sucede con las empresas y autónomos que no tienen domicilio fiscal ni social en las zonas afectadas, pero se ha producido un lucro cesante por tener clientes en las zonas afectadas? El ICO no, por el decreto 6/2024 no puede atender a los efectos indirectos. Lo cual no quiere decir que el gobierno no vaya a atender a los efectos indirectos. Es más, yo creo que debe atender a los efectos indirectos. Lo que hace falta aquí es coordinación. Hay otras herramientas, hay otros. O sea, el Ministerio de Industria va a tener préstamos al 0%, que sería bueno que enfocara en parte a estas zonas indirectas. La Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana no va a disfrutar de un incremento del reaval, pero con el reaval que tiene, claro que puede avalar préstamos en las zonas afectadas indirectamente. Y creo que sería ese el punto donde tendría que centrarse, puesto que el ICO va a estar en la parte dura, en la parte donde va a haber generalmente más pérdidas, que es la parte afectada. Entonces, si ya SGR tiene menos potencia de fuego porque tiene un reaval más pequeño, pues parece razonable que donde actúe sea en las zonas con una afectación indirecta. Es muy importante que haya coordinación por parte de los distintos organismos públicos. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, señor Yoka. Hace un tiempo se habla sobre las llamadas empresas zombies, las cuales son aquellas que gracias al crédito siguen en marcha, de tal forma que si no fuera por ello acabarían cerrando. Me imagino que para evaluar la concesión de crédito se tendrá en cuenta su historial financiero. Se supone que algunas de estas empresas que les ha afectado a la DANA tendrán dificultades para la obtención de financiación, ¿no? El ICO recae, o sea, este tipo de decisiones recaen en las entidades financieras. Son las entidades financieras las que tienen que valorar exactamente el alcance del programa. Pero permítame aquí una reflexión. Mire, estamos ante un caso primero, lo que ha sucedido aquí es algo que poco tiene que ver con el azar moral, con el riesgo moral. O sea, las empresas que están sufriendo ahora en Aldaya, en Catarroja, en Paiporta, estas empresas no han trabajado mal, no han hecho mal los negocios, no han gestionado mal. Ha habido un drama al cual son ajenas. Y por tanto parece razonable que, puesto que su situación no es debida a una mala gestión, sino a un desastre natural, que la verdad es que hasta pocas horas antes del desastre pues no se podía prever, pues oiga, parece un poco extraño que intentemos hacerlas responsables de la situación en la que están. Parece razonable que el gobierno contribuya con un programa público a mantenerlas en pie. Mire, aquí estamos hablando de personas de 50 años que tienen una panadería. Muchas de ellas están diciendo ya no queremos seguir abiertos porque tenemos que empezar de cero. Estamos hablando de talleres regentados por personas de 55 años que posiblemente no sepan hacer otra cosa, a las que va a ser muy difícil reubicar en otros puestos de trabajo. Estamos hablando de un tejido productivo de empresas muy pequeñitas. El tejido productivo no es muy distinto al tejido corporal, ni que necesita sangre para no morir. El tejido productivo necesita también dinero para no morir. Necesitamos tener una herramienta que las mantenga en pie, porque de lo contrario, le voy a decir una cosa, el coste de la recuperación va a ser muy superior al que vamos a pagar ahora con la poca morosidad que vamos a tener. Poca morosidad, y le digo que quien lo dice sabe lo que dice, porque tengo los datos del COVID. Y el COVID es que la morosidad que tiene acumulada una cartera cerrada de COVID desde el principio, desde el año 20 hasta hoy, es del 3,25%. ¿Realmente este país no tenía que invertir ese dinero para salvar el tejido productivo? ¿De verdad? ¿Es esto? ¿De verdad como valencianos vamos a decir ahora, no, usted ICO no dé avales, que se mueran las empresas? Mire, no es un tema de azar moral, es una catástrofe natural. Bueno, yo creo que hay una cosa que es fundamental, que tiene mucho, que sobre todo es la primera parte de tu exposición. Eh, las ayudas tienen que llegar cuando hacen falta. Dentro de un año no hace falta que llegue nada porque ya no queda nada. Exacto. Esto es como un enfermo, pues hay que atenderlo en su momento, no en cualquier otro momento. También es cierto que por otra parte no se puede ir repartiendo el dinero público con alegría, requiere su procedimiento y requiere
su comprobación. Bueno, pues ahora los medios han hecho varias reflexiones sobre otras gestiones de otras catástrofes que se han hecho durante pues hace más de 50 años, y no me estoy refiriendo concretamente a la riada de 1957, sino otras riadas en las zonas de Cataluña, donde el dinero público pues llegaba a lugares donde no tenía que llegar. Entonces, esto hay que comprobarlo. Pero claro, ¿cómo se puede compaginar las dos cosas? Me parece una solución muy que tiene todo el sentido del mundo, que el ICO sea quien haga de puente entre la resolución de esa ayuda que se pide y el impacto inmediato. Y claro, y si encima todavía, cuando tú haces esto y no te dan la ayuda, esto se transforma en un préstamo, pues es otra manera de ayudar a quien no tiene el medio, pero sí que tenía la posibilidad de poder pedirlo. Yo creo que va a ser un elemento necesario, sobre todo cuando hemos vivido una dana en la que, además, las personas que la han sufrido, pues han tenido el problema de haber sufrido tardanza en rescate. Tardanza en el rescate. Aquí, compañeros, nos plantean algunas preguntas que ya tienen que ver un poco sobre aspectos concretos, pero muy interesantes. Pregunta un compañero. ¿Y una empresa sin domicilio social ni fiscal en la zona afectada, pero que tiene un siniestro en un vehículo, perdón, se han movido? En la zona afectada, pero que se siniestró un vehículo que estaba en una de las zonas afectadas? Sí, la situación de O sea, una... ¿esto cómo funcionaría con el Sí, sistema este que has explicado de sí, control del banco? sí. La situación de una empresa que está domiciliada en el municipio A no afectado, tiene un camión que va a municipio B tampoco afectado, pero pasa por un municipio C sí afectado y al pasar sufre el daño. Sufre el daño. Bien, O bien estaba descargando allí. en este caso tenemos el problema de la comprobación de realmente si está pasando por allí o no, y tenemos que tener un grado de verificación un poquito mayor. ¿Cuál va a ser el grado de verificación? Exigir que el consorcio se pronuncie. Por lo tanto, no vamos a anticipar ahí, digamos, la solicitud de dirección al consorcio. Pero una vez se ha pronunciado el consorcio y el consorcio nos ha dicho que efectivamente hay un daño derivado de la dana, entonces esta empresa inmediatamente es elegible para modalidad C. Y por tanto, si tiene que comprar un nuevo camión, podrá acogerse a modalidad C, donde un Claro, aval del bueno, 80% va a tener condiciones muy favorables. aquí lo que pasa es que el problema está en que la empresa sea el propio camión. Entonces, claro, no es lo mismo Hombre, tener una flota de pero tiene camiones, que tener, pero pero tiene que tener sede social en algún sitio. tendrá que tener sede social. Y tendrá que ir a otro Bueno, sitio. y Es decir, estará claro que tendrá solamente un camión mm. y estará claro que está amontonado con todos los camiones, con todos los Y vehículos, por ¿no? tanto el consorcio dirá, efectivamente, la Efectivamente. Dana es la culpable, y entonces es cuando aparecerá el ICO y pondrá la financiación para que pueda comprar su nuevo camión. Aquí, bueno, sí, sí, claro, por supuesto. El micro. Y el botón de la derecha, para que así lo oyen. Sí. Manuel, a ver, paso práctico, por ejemplo, el tema del tipo de vehículo. Si yo presento una solicitud que además es cierta, de siniestro, en la zona de estos afectados, claro, yo el importe, el profesor no tengo ni idea de lo que me da. ¿No? Porque tengo que hacer con matrícula, hacer tu cálculo según un cálculo de consejería, meter el 20% de más, de que sería. Entonces, yo normalmente haré un anticipo un poco alto. ¿No? Entonces, si luego me pagan menos, esto es prestadita 5 años. Así es. Alteración anticipada con comisión cero de reembolso. Totalmente. Mira, el 90% de las solicitudes al consorcio vienen sin importe. La gente ni lo calcula. Y el consorcio lo que hace es aplicar un importe medio. Y luego ya el perito determinará. Por tanto, lo razonable aquí es acudir a tu póliza. ¿Tu póliza qué capital te cubre? Eso es lo que va a mirar el banco. A partir de ahí, tú solicita. El banco, con arreglo a sus criterios de riesgos, te dirá si te concede el 100% de lo que pides o no. Si te lo concede, oye, pues a esperar a ver qué dice el consorcio. Y todo lo peor que te puede pasar es que tengas un préstamo al consumo a un tipo de interés del 2,5. Vamos, yo creo que esto es una cosa que, en fin. Sí. Hola. Bueno, en mi caso me parece que es bastante sui generis, es una empresa que nos ha encargado a ver si podemos conseguirle ayudas.
una empresa constituida a finales de septiembre de 2024, por tanto no ha tenido facturación en 2023, por tanto no puede acceder a la ayuda de 10.000 euros de pymes que facturan menos de 1 millón de euros, cuya maquinaria recién comprada, de segunda mano, con factura, pues no la tiene asegurada porque no le da tiempo de asegurarla. Y que está ubicada en Aldaya. Es decir, la nave se la ha inundado totalmente, la maquinaria para tirarla a la chatarra, porque era muy sensible de componentes electrónicos, etcétera, etcétera. No admite reparación. Y entonces lo que nos encarga es ver qué tipo de ayudas podemos conseguirle. Y ahí es donde está mi duda. No tiene acceso a los 10.000, entiendo, y lógicamente si no tiene acceso a los 10.000, pues lo único que podría solicitar es para inversión en nueva maquinaria, entiendo. Efectivamente, a un tipo de interés que va a ser, que per se va a constituir ya una ayuda, porque va a ser un tipo de interés muy inferior al que tendría en el mercado, gracias al 80% del aval gratuito del Estado. Entonces, esa sería mi recomendación, ir a la modalidad C en ese caso. Pero también piense que, bueno, es posible que salgan nuevas ayudas también por parte de algún otro organismo del Estado. Ahora hay que estar muy atentos a lo que va surgiendo, teniendo siempre en la cabeza la posibilidad de que el ICO anticipe. Esto no lo he comentado antes, pero el ICO tiene dos modalidades aquí. Tú, cada vez que tienes una ayuda solicitada, puedes pedir un nuevo préstamo o puedes tener un único préstamo y vas añadiéndole anticipos, vas añadiendo nuevas subvenciones que vas anticipando. La banca, por falta de disponibilidad de procedimientos electrónicos en este momento, la banca va a optar por un préstamo para cada una de las ayudas y cada una de las solicitudes de iniciación que tú curses atendiendo a este mecanismo, ¿eh? Eso es lo que va a hacer la banca a corto plazo. Pero vamos, una cosa que sí que le hemos obligado a la banca por contrato es que si tú tienes que aportar la documentación en un préstamo, por ejemplo, ahora en el mes de diciembre, porque vas a anticipar una ayuda, y antes de que transcurran 3 meses vas a solicitar anticipo de otra, el banco no puede volverte a ver la elegibilidad ni volverte a pedir los papeles, porque ya los tiene. En todo caso, más de 3 meses después. Lo cual es importante también desde el punto de vista de la racionalización de la burocracia de la línea, ¿eh? Gracias. La compañera Teresa nos plantea sobre la terciarización de la economía y las personas, la economía del conocimiento. Hace 2 preguntas. Una es, ¿qué pasa con las empresas de servicios que no han sufrido daños en activo y por tanto no tienen parte de seguro? Y pregunta, para solicitar liquidez, ¿qué justificación se necesita? Y añade, si una empresa tiene varios empleados que no pueden ir a trabajar, ¿puede solicitar un ICO liquidez para soportar esas nóminas y el coste de la STT? La empresa no puede solicitar un ERTE. ICO tiene efectivamente una línea de liquidez, una línea circulante, que donde esto tendría perfectamente cabida siempre y cuando se cumplieran los requisitos de elegibilidad, que insisto son domicilio social en una zona afectada o establecimiento de producción en una zona afectada. Es perfectamente viable. Otro compañero nos pregunta por los profesionales que viven en las zonas afectadas por la DANA, pero que tienen el domicilio profesional en Valencia. ¿Pueden percibir ayudas? Si tienen el domicilio social en Valencia y pueden acreditar que fueron a trabajar a una de las zonas afectadas e in itinere sufrieron algún daño, entonces efectivamente podría estar cubierto. No, aquí dice Pero que viven en las zonas afectadas. si viven en las zonas afectadas, está claro que sí. Está claro que sí, ¿verdad? Sí, Claro. sí. En general, esto lo hemos pensado para empleados. Los empleados de Bonaire, los empleados de un centro comercial que fueron a trabajar y a las 8 de la tarde salieron de trabajar y se encontraron con el drama y perdieron el coche. Entonces, aunque no vivieran en estas zonas, también son afectados. Y lo único que necesito ahí es que acrediten el contrato de trabajo de estar trabajando en un centro ubicado en una zona afectada. Aquí otro compañero nos pregunta, ¿qué ocurre con las empresas viables pero en fase de ajuste? Pérdidas temporales con dificultades de financiación y que requieren una inversión adicional. Nosotros, atendiendo a la normativa de ayudas de Estado, no podemos entrar en empresas en crisis. Empresas en crisis no son empresas que tienen pérdidas continuadas, no. Simplemente es que han visto reducido el capital social a la mitad por las pérdidas, pero tú puedes perfectamente tener pérdidas continuadas, pero no estar en una situación de crisis. Entonces,
No habría, por tanto, objeción si no está en situación de crisis, pero claro, el banco tiene que verlo El banco tiene que estudiar la operación, tiene que ¿no? estudiar la operación y tiene que concederla atendiendo a sus criterios y políticas de riesgos. Pero si estás en crisis, no hay política de riesgos que valga. No se puede. Si estás en crisis, estás en crisis. Eso es. La Dana no... Eso es. Lo que Eso ha hecho ha sido acelerar. Eso es. Creo que sí. Muy bien. ¿Más preguntas a la sala? Otra vez, Dime. el caso que hemos comentado, porque cuando tú estás una aval por el tema de anticipo, pero tú cuando llega Espera un momento, por favor, el micrófono, porque eso si no, no... Pero ahora, y cuando llega, cobra realmente el consorcio, cancelas anticipo, tú has dicho que el aval se puede mantener vivo para en caso que sigas metiendo otra financiación. Correcto. Sí, pero no para el mismo cliente. Es decir, yo en cuanto el anticipo... No. O sea, en cuanto el anticipo se pague, el aval se libera. Pero a mí el Consejo de Ministros me ha autorizado una línea de 5.000 millones de avales. Por tanto, si se libera, pues más préstamos voy a poder dar contra esa línea de avales. Y esto lo he contado porque al final es muy probable que todos los 5.000 millones, una vez hayan sido utilizados en parte para el anticipo, acaben redirigidos hacia inversión y circulante y por tanto constituyan un aporte adicional al programa de ayudas planteado por el gobierno. Digo, mucha gente me está diciendo, no, es que esto es lo mismo, porque como anticipas, bueno, es lo mismo en el momento inicial, pero una vez liberado la aval ya no, porque acabaremos en la modalidad C, ayudando a la gente a comprar, a tener nuevas inversiones, ser más productivo y cambiar en muchas ocasiones incluso de modelo productivo dentro de la propia compañía. Al final esto también debe ser una oportunidad para cambiar y para mejorar. Y ese es el espíritu de la modalidad C de los avales ICO. Por lo tanto, es una línea y por lo tanto, conforme se vaya consumiendo y liberando, se Claro, volverá a consumir. claro, Y así hasta sucesivamente. diciembre de Hasta 2025. diciembre. Claro, no puede ser siempre. Eso es. Muy bien. ¿Más preguntas? Dime, Rosana. Dime. A ver, te quería preguntar, o sea, vosotros estáis ofertando todo este apoyo para el sector bancario con el fin de que pueda canalizar toda la financiación para las empresas y para las familias afectadas, pero claro, realmente lo que estamos dejando es a criterio de la propia entidad, porque por ejemplo, si ya eras un cliente non grato, o bien porque han comentado aquí que puede ser una empresa donde quizás la situación económica pues, no había sido buena, o a lo mejor nosotros tenemos un caso particular de un cliente que superó un concurso de acreedores en el año 2019, está con el pago de la deuda de convenio y la banca, obviamente, al haber una quita, pues lo tiene totalmente vetado. Por muy buena evolución económica que puedas manifestar a lo largo de los años, realmente tienes las puertas cerradas. No hay ningún tipo de mecanismo donde, en cierta forma, dado que cuentan con esta garantía por parte del ICO, se pudiera forzar, entre comillas, a la liberación de esta financiación para que las empresas salgan a flote, porque es que realmente si no, se van a ayudar única y exclusivamente a aquellas compañías, a aquellas empresas donde su rating a nivel bancario pues sea un rating bueno. A ver, nosotros podemos llegar a B-. Una B- es un 11% de probabilidad de default, ¿eh? Cuidado. Hasta ahí podemos llegar. Y no podemos ir más allá simplemente por un motivo. Y es porque la normativa de ayudas de Estado considera que una operación a un cliente triple C no es una ayuda transparente. Es decir, es una cosa que entregas para no cobrar. Y por lo tanto, al no ser una ayuda transparente, pues no puedes darla. Siempre y cuando la compañía sea una compañía grande. Entonces, esto es una cosa que es importante tenerla en cuenta. A ver, también, frente a esto que dices, yo tengo que hacer un comentario. Estos préstamos están sobrecolateralizados. El banco va a tener el derecho de cobro ignorando la cuenta donde este ingreso se va a hacer. Tanto lo tiene reconocido, tiene toma de razón en el momento de la concesión. También la tiene por parte del consorcio. Porque lo que vamos a hacer, lo que hace es ignorar la cuenta donde el consorcio va a hacer el pago. Y además de eso tiene el 80% de aval público. Es decir, esta es una operación que tiene un riesgo mínimo. Es un anticipo. Un anticipo bien planteado, en el sentido de que nos quitamos de encima la incertidumbre sobre la cuantía al introducir el mecanismo de la prestamización. Y ese es el gran avance en este momento frente al pasado, ¿no? Y lo que yo tengo la esperanza de que acabe haciendo de esta herramienta una herramienta para utilizar en el futuro.
en otras situaciones como esta, porque es la única manera real de resolver el problema que siempre tenemos. Y es que, pasando el tiempo, las ayudas no llegan. Entonces, entre la sobrecolateralización de la ayuda, el conocimiento del cliente, yo soy optimista, Rosana, respecto de que realmente el crédito yo creo que va a fluir. Y bien, el compañero Antonio Ballester cambia un poco de tercio y entonces pide si puedes explicar las líneas psicoempresas y emprendedores MRR que acaban de salir ahora por 8.150 millones. Cambia un poco de tercio, pero Aprovechando que el Pisuerga aprovechando que te tiene aquí. Pisuerga pasa por Valladolid. Bueno, a ver, estas son líneas de mediación con las entidades financieras que ya no cuentan con aval público. Es financiación de MRR directamente, el mecanismo de resiliencia y NextGen. Y ahí líneas Icoverde están muy centradas en temas de medio ambiente, eficiencia energética, renovables, etcétera. Hay también, como he dicho antes, una parte para circulante, no únicamente para inversión. Eh, Ahí, bueno, pues estamos de nuevo bajo el criterio de las entidades financieras, ya están funcionando. Hace ya 15 días que algunas entidades están empezando a dar financiación. Tenemos noticias de que algunas entidades van muy avanzadas, pero la verdad es que he hecho un paréntesis con Nadana y hago ahora un poquito menos seguimiento porque estoy en este. En cuanto. Ahí es importante tener en cuenta que los requisitos formales de la línea Icoverde, como todo lo que tiene que ver con la financiación de la comisión, son mucho más estrictos que esto es donde hemos primado la agilidad, rapidez, etcétera. Claro, o sea, está claro que son cosas que son distintas. Distintas. ¿Vale? Entonces, ahí, por Distintas. ejemplo, hay que hacer toda una certificación por experto independiente en préstamos grandes. Esa certificación tiene un coste que cubre ICO directamente. Y bueno, ahí podemos llegar a importes elevados, financiaciones a 20 años. Es decir, digamos que hay un margen importante para financiar y tenemos cierta esperanza en que efectivamente ahí se va a colocar bien. Tenemos constancia, es verdad que el Reino de España cada vez se financia mejor, cada vez se acerca más la capacidad, digamos, o sea, las condiciones que obtiene el Reino de España son cada día más parecidas a las que podemos obtener a través de la línea de NextGen y por tanto va disminuyendo el margen de beneficio que obtiene la banca al financiar con estas líneas MRR. Pero todavía hay un margen de reducción de los tipos de interés, especialmente en plazos de 3 a 7 años, del orden de un 6-7% en intereses. Por lo tanto, yo acudiría a mi entidad financiera a entender, a preguntar sobre la ventaja, etcétera, ¿no? Tanto en Icoverde como en empresas y emprendedores. Volviendo al tema Dana, nos hacen dos preguntas de acotamiento temporal. Dice, ¿cuándo se pueden empezar a pedir estos préstamos ICO y cuál es la fecha tope para pedirlos? Me parece que ya has dado indicación de los dos, pero bueno, la pregunta es explícita. Yo creo que casi mejor. Coincidí ayer en un acto con el gobernador del Banco de España que dio el dato de que ya hay 715 préstamos, había hace 5 días 715 préstamos concedidos con el régimen transitorio previsto por el ICO. El ICO lo que ha dicho es, mire, si el cliente cumple con las condiciones de elegibilidad, aunque el banco no haya firmado todavía el programa de avales con el ICO, los préstamos que dé pueden acogerse al aval del ICO. Hay un mecanismo de retroactividad y esto está permitiendo que la banca esté ya prestando, es decir, ya puede ir uno al banco a pedir estos préstamos. Es verdad que como todavía no están mecanizados, pues es muy posible que algún director de oficina pues lo desconozca, que todavía estén arrancando, que la formación a la red comercial todavía no se haya efectuado. Santander me decía el otro día que confiaban en tener todo el soporte informático el 1 de diciembre. Pero eso no quiere decir que no se pueda ir ya. Yo animaría a ir a preguntar. Y ya, porque, insisto, ya hay más de 700 préstamos concedidos. O sea, ya están disponibles. Sí, está funcionando. Lo que ocurre es que podría pasar lo que digo. Las primeras semanas, pues igual hay un poquito más de. Pues bueno, toda la rueda tiene que arrancar, tiene que engrasar, pero ya se puede. Ya es un tema de formación comercial. Formación comercial y de que el sistema informático esté listo. Pero vamos. Bueno, ya sabemos que hoy por hoy si el sistema informático no está nada. No, pero una cosa. El banco puede dar el préstamo y tiene el plazo de un mes para subirlo a la plataforma ICO. O sea, no va a decirte no te lo doy porque todavía no tengo la conexión con la plataforma ICO, porque tiene un mes para hacerlo.
Entre que lo entre pides, entre que formaliza el formaliza préstamo el préstamo y y pide los acogerse al aval. Lo normal es que el banco formalice el préstamo y condicione el desembolso a la concesión del aval por parte. Eso es lo normal. Pero bueno, a ti lo que te Por interesa tanto, que hay, es. hay como máximo un mes de latencia. Eso es, pero a ti que te interesa pedirlo. Te interesa que empiecen a pedir tus papeles, que empiecen a analizar para ir cuanto antes. Y eso se puede hacer ya. Lo que ocurre es que entiendo que mientras la formación no sea total y absoluta, pues igual hay un poco de suerte dispar. Habrá clientes La fecha de contestación de la plataforma es una vez subido a la plataforma, 24 horas. 24 horas. Por lo tanto, estamos hablando de un plazo máximo de saber si tienes el aval de un mes y un día, como una condena. No, porque la banca no suele tardar un mes en subirnos. Claro. En Digo, cuanto, plazo máximo, en cuanto plazo tiene, máximo. cuando tiene firmado, suelen subir. Y nosotros en 24 horas contestamos. Muy bien. Y la fecha tope habíamos dicho que era diciembre del 2025. 1 de diciembre. 1 de diciembre del Porque 2025. nosotros necesitamos un mes para acabar de cerrar los últimos avales. Correcto. Hay un compañero que hace una propuesta. Sí. Una propuesta que le quiero hacer al señor Illueca. Es una nueva línea ICO. Como si no tuviéramos bastantes. Para zonas, Eh, para zonas no afectadas, pero perjudicadas por una bajada de facturación, como es el caso de la ciudad de Valencia. Aquí es que Antonio es muy de nuestra. Es muy del Capi Casal. Bueno, yo insisto Dice, en mi comentario. Creo que lo que hace falta aquí es coordinación entre las distintas entidades que van a proporcionar ayudas y préstamos. Y si el ICO se está ocupando de la parte más dolorosa y posiblemente con más pérdidas que van a ser los afectados, ni más ni menos que con el 25% del PIB, pues parece razonable que otras entidades, que otras agencias, que otras partes de la administración estén a eso, este en eso. a la parte, digamos, indirectamente afectada, que seguro que va a tener morosidades menores y que por lo tanto es más atacable por parte de estas agencias. Correcto. Muy bien. ¿Más preguntas? Fenomenal. Bueno, pues Oye, entonces, muchísimas gracias. vicedecano. Pues nada. Oye, muchísimas gracias por la exposición muy clara, muy concreta. Y es bueno ver cómo hay un esfuerzo coordinado de todas las administraciones para, bueno, pues tratar de salir de esta situación lo antes posible, ¿no? Estuvo ayer Lluís Meseguer comentando los reales decretos del Gobierno Central, hoy Sonia hablando de la ATV y ahora tú con el ICO. Es decir, yo ya no sé si nos falta pues hacer rogativas o, bueno, rogativas creo que mejor que no, ¿no? Pero quiero decir, el esfuerzo es importante y esperemos que sea fructífero. Muchísimas gracias.